Vemos allí en la palabra que el pueblo de Israel, antes de salir de la tierra de Egipto, el Señor les dice: marquen sus puertas o las puertas de sus casas con la sangre del Cordero. Y cuando pase la plaga de la muerte, no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y cuenta también allí la palabra de Dios que hirió de muerte a todo primer hijo varón de cada familia de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde. Incluso también hirió la primera cría de todos los animales. Y esta plaga de la muerte, que usted la conoce muy bien, que la leyó allí en la palabra de Dios, dice que generó que el faraón dejara salir al pueblo de Israel y los dejara ir en libertad. Y les digo, cuando sucedió esto, esta última plaga, les decía: váyanse y adoren a su Señor como lo han pedido. Y este gran ejemplo que vemos, o esta gran historia que vemos allí en la palabra de Dios, es como si nosotros estuviéramos condenados a morir en otro país. Y antes de la ejecución, alguien con gran esfuerzo compra nuestra libertad. Y por eso, como vemos allí en ese mensaje, o en ese momento que vivió el pueblo de Israel, fue por medio de la sangre que Israel se salvó de la muerte. Fue por causa de que ellos marcaron sus puertas, sus dinteles, y cuando pasó el ángel de la muerte, no los tocó. Y por eso, ¿qué haría usted en esta mañana? ¿O qué haría usted en este momento en retribución a lo que Dios ha hecho por usted? Quiero que piense por un momento y reflexione y recuerde hasta el día de hoy qué ha hecho el Señor por su vida, qué ha hecho en usted. Porque como lo decía mi esposa y como lo dice aún el mundo, puede decir que se incrementan todas las cosas y que se va a poner difícil. No, aún se ponga difícil, aún el mundo diga que se van a poner las cosas difíciles. Tenemos a un Dios poderoso y sobrenatural, a un Dios que proveerá, aún incrementen las cosas. Porque esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en Dios. Y como le decía, ¿qué haría usted en retribución por lo que Dios ha hecho por su vida? Porque si usted se pone a pensar, como le decía ahorita, o se pone a reflexionar, hasta este momento, el que usted esté sentado en este lugar es realmente por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque el Señor lo ha guardado, porque el Señor lo ha protegido, porque aún hace 3 años, cuando vino el COVID, y estoy más que seguro que a más de uno nos dio aquí COVID y no nos fuimos. Otros partieron a la presencia del Señor. Pero gracias a su favor y su misericordia, podemos estar aquí hoy recibiendo la palabra del Señor. Podemos estar aquí hoy alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y como les decía, esto hizo el Señor para que su pueblo saliera de allí, de esa esclavitud. Y quiero que me acompañe la palabra de Dios y veamos qué fue lo que hizo Dios. Vámonos un poquito por la pista. El nombre de la enseñanza es consagra lo primero. Consagra lo primero. Y como le decía, acompáñenme a la palabra de Dios y veamos qué fue lo que les pidió el Señor después de haber sacado allí a su pueblo de esta tierra de esclavitud. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Amén. Ya llegó Narciso, gloria a Dios, amén. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Perdónenme, antes de iniciar la lectura de la palabra, quiero saludar a los que nos acompañan por primera vez. Allí, Rosa, ¿cierto? Démosle un aplauso a Rosa, por favor. Déselo fuerte. Entonces, ahora sí, ya estamos allí en Éxodo 13. Amén. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente.
Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primogénitos o a los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Ahora pasemos allí al versículo 11. Del versículo 2 saltemos al versículo 11. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer el día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos. Y dice el versículo 12: deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Amén. Entonces, como vemos allí, la palabra de Dios es muy clara cuando le dijo al pueblo: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. O como lo dice allí el versículo 12: deberán presentar al Señor todo primer hijo varón. Y cuando la palabra de Dios habla de dedicar o dedícame, se refiere a que dedicar es ofrecer, dedicar es ofrendar, consagrar o destinar algo como muestra de afecto y gratitud. Vuelvo y lo repito: ¿qué es dedicar? Es ofrecer, ofrendar, consagrar o destinar algo como muestra de afecto o gratitud. Y por eso también lo dicen otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice: conságrame el primogénito de todo vientre. Y consagrar es la acción por la cual se destina algo al culto a Dios y se hace sagrado. Y la palabra de Dios allí lo decía muy claro: deben hacer esto, lo deben hacer el día en que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos. Deben presentar al Señor todo primer hijo varón. Y por eso nosotros, como pueblo de Dios, porque algunos podrán decir: pastor, pero es que eso era para el pueblo de Israel. Pues ahora nosotros fuimos añadidos al pueblo del Señor. Amén. Y es algo que también debemos hacer. Y dice: conságrame, ¿qué? Escríbalo allí bien grande. Cuando yo presento mis primicias, consagro lo primero. Cuando nosotros presentamos las primicias, consagramos lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero indica que es más importante o mejor que los demás. ¿A quién le gusta ser el primero? Amén, gloria a Dios. Sí, que no. Porque el primero indica prioridad, preeminencia o superioridad. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo mejor que los demás? Que indica prioridad, preeminencia y superioridad. Y por eso Dios estableció la fiesta de las primicias, para que el ser humano no se apegara a lo primero. Porque lo primero es lo que más nosotros anhelamos, guardamos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda su primer beso? ¿Quién no recuerda su primer viaje? ¿Quién no recuerda la primera casa, el primer carro, la primera moto? A ver, me va a decir que no recuerda cuando tuvo el primer carro, no recuerdo ahorita en este momento las placas, ¿cierto? Y era de tal color y le había montado su ruina así. O la primera moto, yo recuerdo mi primera moto que tuve, View 55, Discover 125. Y esa me duró una bendición, esa moto. Ahí, si me está viendo alguno de Auteco, por favor, abone ahí por la propaganda, gloria al Señor. Pero no solamente recordamos lo primero, sino recordamos también gracias a quién obtuvimos eso primero. Porque podemos decir: ay, sí, yo tuve ese, o aún el primer celular.
Yo recordé que cuando obtuve el primer celular era una panelita esa, ¿cierto? Que usted, esa vaina era como así, le sacaba usted la antena, ¿cierto? Lo escuchaban de aquí hasta Turquía, gloria al Señor. Y si no lo escuchaban, usted gritaba. Y yo recuerdo que hasta compré una vez cuando empezaron a salir ya los celulares más modernos, compré un Motorola, no sé si alguno tuvo esos, que era de abrir, y era grisecito, lindo ese celular, y lo compré y a los pocos días me lo robaron. Pero siempre tendemos a pegarnos a lo primero, y yo recuerdo ese día que cuando me lo robaron, me daba tanto mal genio, porque siempre tendemos a estar relacionados o apegados a eso, a lo primero. O aún yo recuerdo también, no sé si usted recuerda su primera bicicleta. Yo recuerdo cuando tuve esa primera bicicleta, no era monareta, sino, ¿cómo le llaman? Una cross, blanca, de rines, ¿cómo le llamaban hace tiempo esos rines, pa? Eran rines plásticos, así como, ¿cómo se le llama? De aspas. Y yo llegué y le compré unos forritos así fosforescentes para ponerle el manubrio. No, yo me acuerdo y decía, wow. Y también por bobito, porque uno en esa infancia le hace caso al primero que le dice, venga hermanito, camine, me ayuda a trastear unos paquetes, porque así fue. Estábamos con mis primos y montando full bicicleta. Y llegó una persona y nos dice, venga, ¿será que ustedes que están ahí disponibles, que no están haciendo nada, ¿por qué no me ayudan a trastear unas cajitas allí? Y les doy algo, les doy para la gaseosa. Y uno como, ¿cierto? Deja las bicicletas ahí y se va a ayudar, y cuando volvió ya no estaban haciendo. Pero como le decía, uno siempre recuerda eso primero. Y la razón por la cual Dios te pide que le consagres lo primero es porque uno pone el afecto a las bendiciones y no al que bendice. Porque como se lo decía, uno recuerda muy bien lo primero que obtuvo, pero se olvida de quién le ayudó a obtener eso primero. Y yo recuerdo muy bien que esa primer moto que tuve fue gracias a mi madre, que pasó los papeles. Obviamente yo trabajé para pagarla, pero fue gracias a ella que pude sacar una moto en un concesionario nueva, 0 kilómetros. Y por eso, como le decía, cuando Dios te pide que le consagres lo primero, es porque tú pones el afecto en las bendiciones y no en el que bendice. Amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, ¿fue el rato? Bueno, lo repito, es porque uno pone el afecto en las bendiciones y no en el que bendice. Amén. Y por eso, iglesia, si a ti te cuesta, yo sé que no, pero si a ti te cuesta ofrecerle, dedicarle, consagrarlo primero a Dios, es porque no has reconocido y comprendido que ese primer fruto de la tierra que Él te dio le pertenece a Él. Amén. Dios lo dice allí en su palabra, dice, míos son todos los primogénitos y todos los primeros machos de los animales. Dice el versículo 12 en la Nueva Versión Internacional, dice, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Mira, aquí lo dice, en esta nueva traducción viviente dice, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales. ¿Porque qué? ¿Qué dice ahí al final? Porque a Él le pertenecen. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿por qué te quieres quedar con lo primero si lo primero le pertenece al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios creó la tierra, dice la palabra de Dios que Él creó la tierra y formó a los seres humanos a la imagen y semejanza de Dios. Y les dijo allí cuando le entregó la tierra a Abraham, le dijo, vayan, gobiernen sobre ella. Y ese gobiernen quiere decir, administrenla. Y yo se lo había dicho al pueblo, creo que hace unos días. Le dije, nosotros somos administradores. Dios te dio una tierra, Dios es el dueño, a Él le pertenece. Tú tan solo eres un administrador de la tierra que Dios te dio. Amén. Somos administradores, y como administradores, ¿qué debemos hacer? Dar cuentas
¿cierto? Al dueño de la tierra. Y por eso presentamos, consagramos, dedicamos los primeros frutos de esa tierra. Porque cuando tú consagras los primeros frutos, estás reconociendo que todo es de Él. Dios dijo, conságreme lo primero, para que no olvides quién te la dio y para que siga dando fruto en sobreabundancia. Amén. Dios dijo, conságreme lo primero, para que no olvides quién te la dio y para que siga dando fruto en sobreabundancia. Cuando Dios te pide que le consagre lo primero, está queriendo decir, no olvides que yo fui el que te di esa tierra. No olvides que yo fui el que te guardé en medio de las plagas de Egipto. No olvides que yo fui el que te saqué de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Yo fui el que te bendije. Y sabe una cosa, al escuchar estos testimonios y a los que hemos escuchado en días pasados, yo decía, wow, gloria al Señor por lo que el Señor ha hecho en esta casa y a través de esta casa y en los hijos que hay en esta casa ahora. Porque sabe una cosa, cuando yo estaba allí atrás y escuchaba a Raúl, escuchaba a Ana dando testimonio, a Saúl también, no le niego que cuando iniciamos esta iglesia, cuando el Señor nos llevó a abrir esta obra, porque es la obra del Señor, habían temores, habían dudas. Pero cuando yo escucho esos testimonios, y cuando yo escuchaba esta semana a Leandro y a Glay, que nos sentábamos también con ellos a charlar, y decían, pastores, miren, nosotros empezamos así, llegamos aquí a Bogotá y no teníamos nada. Perdóname, Glay, si comento lo de tu niña. Me decía Glay, nos decía Glay, yo cogía un pañal, lo usaba y le sacaba después lo de adentro y después le ponía un pañal de tela para que a la niña le aguantara el pañal 3 o varios días. Y cómo es de Dios de bueno y de fiel, que lo que nunca pensábamos o imaginábamos tener, ahora lo tenemos. Eso lo decía Leandro. Y qué bueno escuchar también a Raúl, después de 18 años de esfuerzo, de sacrificio, dice, gracias Señor, ya tengo mi casa propia, ya la terminé de pagar. Y como escuchar también a Saúl y a Ana, ver que también que llegaron de esa tierra extranjera, y ver cómo Dios los ha respaldado, los ha guardado, los ha protegido, no los ha dejado un día sin comer, así sea huevo con arroz. Amén, denle un aplauso al Señor, déselo a Él. Gloria a Dios. A ti, Señor, toda la gloria por lo que haces en este lugar. Porque sabe, y ahí reconocía y entendía. ¿Cuántos venezolanos hay en este lugar? Levante su mano, de que es venezolano. Ahora los colombianos, y ahora sabe que ahora levante, paren la mano por favor, y ahora levante la mano los colombianos. Mire, gloria a Dios. Pero sabe, eso me alegra. Porque sabe, usted no ha leído, ¿qué dice afuera el letrero? Resplandecer en las naciones. Y una de las primeras naciones que el Señor nos ha llevado a conquistar es Venezuela. Y han llegado todos los venezolanos. Amén. Y muchos venezolanos han salido de este lugar bendecidos. Y como yo lo decía en domingos pasados, el Señor me hacía entender en el momento en que preparaba estos mensajes. Esta es una tierra donde fluye la leche y la miel. Esta es una tierra donde el Señor, eso lo haré. Gracias, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bondadoso. Dale gracias, Señor, por esta tierra. Y sabe, cuando yo estaba allí, yo entendía, gracias, Señor, porque realmente fue tu voluntad que nos sacaras del Egipto en el que estábamos. Yo no comprendía. Iniciamos con temores, con miedos, pero qué hermoso ver el respaldo de Dios. Y para nosotros como siervos de Dios, nos alegra ver que Dios respalde su casa, que Dios respalde a los hijos de esta casa y los bendiga. Y dígale al que está a su lado, si tu bendición no ha llegado, dígale, si tu bendición no ha llegado, va a llegar. Prepárate, vas a estar allí adelante dando testimonio. Amén. Porque como le decía al Señor,
Señor les dijo a Abraham, ahí te entrego la tierra. Miren, les he dado las plantas. Todo es para ustedes. Y por eso, iglesia, cuando nosotros dedicamos lo primero a Dios, estamos reconociendo los derechos de autoridad que Dios tiene sobre el mundo y sobre nuestra vida. Y sobre nuestra vida. Y por eso cuando tú consagras lo primero, no solamente consagras lo primero, sino consagras lo mejor. Escríbalo allí. Cuando yo presento mis primicias, consagro lo primero y consagro lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor quiere decir que tiene calidad superior, que es algo que se distingue por su excelencia. No habrá otro semejante que lo iguale. Vuelva conmigo allí a Éxodo. Y mira lo que decía allí Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Estábamos en el 12, ¿no? El 13 decía, para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, escuche esto, sin embargo tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. Y cuando el Señor habla allí de rescate, o si usted lo tiene en la Reina Valera, cuando el Señor habla de redimir, de rescatarlo, de redimir, quiere decir que si había un animal impuro que usted le había consagrado a Dios, presentado a Dios, debía presentar un sustituto para redimir al primogénito delante de Dios, para presentarle lo mejor, para decir, no, este salió dañado, este tiene alguna impureza, tiene algo malo, no, voy a presentarle lo mejor al Señor. Y por eso más adelante dice la palabra de Dios, vaya conmigo aquí un poco más adelante, en Éxodo 23, 19, un poquito más adelante allí de Éxodo 13. ¿Ya llegó? Amén. Éxodo 23, 19 dice, cuando recojas tus cosechas, guarda debajo de la cama, debajo del colchón, todo lo que tú quieras presentarle al Señor tu Dios. Amén. ¿No? Bueno, gloria a Dios, no, es para ver si están concentrados, gloria al Señor. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Amén. Lo mejor de la primera cosecha. ¿Y saben por qué el Señor dice que le presentemos lo mejor? Porque cuando tú consagras lo primero y lo mejor a Dios, no hay que buscar nada. No hay que rasguñar nada para obtener algo. Las cosas vienen a ti por causa de tu consagrar lo primero y lo mejor para Dios. Amén. Las cosas vienen a ti. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Pero lo que pasa es que buscamos primero la añadidura y después nos acordamos de buscar a Dios. Por eso hacemos al revés las cosas. Y por eso nos desgastamos, nos matamos tanto por obtener algo. Pero cuando tú consagras lo primero y lo mejor a Dios, no hay que buscar nada, las cosas vienen a ti. Porque primicias es consagrar y dedicar lo primero y lo mejor a Dios para que Él multiplique las cosechas futuras. Cuando tú vengas este próximo domingo y presentes tus primicias con tus finanzas y con la canasta representativa, con los elementos, la leche, la miel, lo que usted quiera, lo que salga de su corazón, usted está diciendo, gracias Señor, mira, aquí está el fruto de la tierra que tú me diste. Y gracias, porque al hacerlo, estoy creyendo de que tú vas a multiplicar el resto de este año, el resto de esta temporada. Amén. Vas a incrementar todo. Y por eso, quiero que vaya conmigo allí un poquito más adelante. Vaya al libro de Romanos. Y mire quién fue el primero en dar lo primero. ¿Quién fue el que consagró, entregó y dedicó lo primero? Nuestro
Padre Celestial. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya llegó allí? Amén. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Vuelvo y lo repito. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo consagró, lo dedicó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dígale que está a su lado, cuando tú presentas tus primicias, ¿tú crees que Dios te va a dar todo lo demás que tú necesitas? Yo sé que cuando no lo presentamos, ¿qué quiere decir? Sencillo, que no estamos creyendo. Cuando no presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, quiere decir que no creemos que Dios es nuestro proveedor, sino que nosotros, no, pastor, yo soy el que trabajo, yo soy el que me mato trabajando domingo a domingo, y eso, pero es que no falta nada en esta casa y esa nevera. Amén. Gloria a Dios, no, que así no hay hermanos en su casa, que no. Sino que realmente reconocemos que el primero que entregó todo, que el primero que dedicó todo, fue el Señor, fue nuestro Padre Celestial. Porque aquel que no dedica sus primicias, no consagra sus primicias, es que no ha creído y entendido el sacrificio de Jesús. Y por eso, como le decía, cuando tú presentas tus primicias, primero, ¿qué? Consagras lo primero. Segundo, consagras lo mejor. Y cuando tú consagras lo primero y lo mejor, tercero, es porque no olvidas y reconoces de dónde Dios te sacó. Reconoces lo que Dios te ha dado. Vaya conmigo y vuelva nuevamente allá al libro donde estábamos en Éxodo, capítulo 13, y leamos del versículo 14 al 16. Mire lo que dice Éxodo, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Dice, en el futuro, sus hijos me preguntarán, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué dice la palabra? Ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios que usted no es terco. Bendito sea el Señor. No somos tercos, no, aquí no existe la terquedad. Y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor. Pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Y mira lo que dice el versículo 16. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que dice allí en el versículo 14, en el futuro tus hijos te preguntarán. Y por eso al principio la pastora decía que cuando usted venga el próximo domingo, vendrá el papá, la mamá y los hijos y presentará sus primicias a Dios. Y por eso más adelante o unos días después, porque ya ahorita hay niños de 3 años que preguntan hasta, ¿cierto? Preguntan más que la fiscalía, santo Dios. Pero dice algo tremendo aquí la palabra de Dios. Dice, cuando ellos te pregunten, ¿qué harán ustedes, papás? Dicen que los sentarán allí, así ya en la mesa o en las piernas, y le dirán con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando yo leía este pasaje, yo decía, qué bueno sería
que nosotros como sacerdotes de nuestros hogares sentáramos a nuestros hijos, a los familiares que hay allí en casa, y les contáramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Que pudieran decir, ¿sabe, hijos? Nosotros podemos dar gracias a Dios, porque antes vivíamos de cierta manera, y ahorita se me viene a memoria cómo mis papás también empezaron desde cero, cómo compraron un lote baldío, helado, y después vivíamos en madera, en una casita de madera que construyó mi papá, que es ebanista, gloria al Señor. Y ahí vivimos durante mucho tiempo. Pero después el Señor le permitió a mi papá viajar y junto con mi mamá trabajar para que tuvieran la provisión, y ahorita es una casa de 3 pisos, gloria al Señor. Pero qué bueno que nosotros nos sentáramos con los hijos y les dijéramos, mira, hijos, esto lo hizo el Señor. Dios nos sacó de una tierra, de un momento difícil, de una circunstancia difícil, y ahora vivimos este momento. Y aún en medio de esa circunstancia difícil, damos gracias al Señor, porque nunca faltó nada, nunca faltó el alimento, nunca faltó la provisión. Que usted pueda decirle, mira, hijo, el que estemos aquí no es porque el Señor me haya hecho rico, o no es porque el Señor me hizo rico, perdón, no es que me haya hecho rico por un título de economía, no fue por mi mano la que se enriqueció esta casa, fue por la mano todopoderosa del Señor la que me bendijo, fue por su gracia, y es por su gracia y su misericordia que hemos logrado todo esto, hijo. Y que usted pueda decirle a su hijo, todo esto, o todo esto que tenemos, lo tenemos es por Él. Y por eso quiero compartirles otro pasaje que está allí más adelante, vaya un poquito más adelante. Y termino con ese pasaje de Deuteronomio 11. Mira lo que dice Deuteronomio 11, del 18 al 21. Me encanta como dice aquí esta versión. Deuteronomio 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente. ¿Para qué? Para recordarlas. Mire el 19. Enséñalas ¿a quiénes? A tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Denle un aplauso al Señor, déselo fuerte. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo es esto. El Señor dice, comprométanse. Pero no solamente a grabarse los mandamientos, la ley, la palabra de Dios, sino comprométanse también a enseñarle a sus hijos, háblenle a ellos en sus conversaciones, en la casa, cuando estén en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. O sea, quiere decir que en todo tiempo, en todo momento. Lo que pasa es que lamentablemente hoy, y a veces es triste ver eso, es triste, ay, el chino se cansa, si corre para allá, para acá, se quieto, hombre, tome, para que no friegue más, tome, coja esto, tome, coja, siéntate ahí. Y lo dejan con el celular 2, 3, 4 horas. O vaya para allá para el cuarto, vaya, allá está el televisor, vaya allá, métase ahí, pega el televisor. En vez de decir, venga más bien, ¿tiene un tiempito? ¿Le queda un tiempito de sobra? Vengan, hijos, siéntense aquí, vamos a sentarnos aquí al comedor. ¿Celulares? ¿Preste los celulares? Listo, guardamos los celulares. Nada de celulares, tecnología. Se murió la tecnología en ese momento. Porque antes vivíamos sin tecnología y ahora no. Ahora entonces tome el celular, tome la tablet, tome el computador, mire ahí. Yo veía un caso la vez pasada, veíamos un caso.
donde una niña, ¿qué edad tenía la bebé? ¿No? Desde que salió, el caso desde que salió en televisión. Como entre año y medio. Y una niña, por causa de que se la dejaron a una baby sister, a una niñera. La baby sister lo que hacía era dejarle el... ¿Sí es baby sister? Estoy bien, ¿no? La niñera le dejaba el celular a la bebé. ¿Y sabe qué pasó? Por causa de que la niñera no se dedicaba a cuidar a la niña, sino solo todo el día le dejaba el celular, la niñita le torcieron los dedos. Ya tenía los dedos así como unas palanquitas, de tanto estar así con el celular. Y vaya y quíteselo. Entonces, iglesia, debemos comprometernos con el Señor. Y debemos comprometernos a dedicarle tiempo a nuestros hijos. Y decirles, hijos, lo que tenemos hoy, ese celular que tú estás usando, esa tablet, ese computador que a veces usas y que de ahí sacan las tareas, ese no lo dio el Señor. El Señor le proveyó a tus papás un buen trabajo. Y ahora tienen unas buenas finanzas para proveer para la casa. Pero que siempre recordemos quién fue el que nos los dio. Porque como lo decía allí Éxodo 13:16, decía, esto servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Dice, será un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. ¿Sabe? Israel fue salvado a través de la destrucción de los primogénitos de Egipto. Y ahora se requería que ellos dedicaran sus primogénitos como un memorial constante de su liberación. Por eso cada año cuando tú presentas tus primicias, cuando tú consagras lo primero y lo mejor, estás recordando de dónde Dios te sacó. Estás recordando que Dios te ha bendecido, que Él es el que te ha proveído. Y sabe una cosa, iglesia, si nosotros como sacerdotes de la casa realmente le dedicáramos tiempo a nuestros hijos en contarle lo que Dios ha hecho por nosotros, los niños de este mundo no crecerían con temores y con traumas a lo que viene día tras día. Amén. Yo decía, realmente si a nosotros nos hubieran formado de esa forma, que venga, siéntese, mire lo que hizo Dios, mire lo que hizo Dios, eso fue Dios, eso fue Dios, eso fue Dios. Los niños de hoy no crecerían con temores. Y no estarían, les subieron a la leche, ay, les subieron a la copa, ay, les subieron a la copa. Y ya los panes de 400 parecen de 200, no, pero eso no es aquí, eso no trae gloria al Señor. Y por eso, iglesia, termino con esto. Mi invitación en esta mañana es a que consagres lo primero al Señor, lo primero y lo mejor. Que honres a Dios con tus primicias, con tus finanzas y de manera simbólica también con una canasta de alimentos. Quiero invitarlo para que usted dentro de 8 días lo haga junto con nosotros. Vamos a hacerlo todos. Y vamos a usar este púlpito, este altar y decirle, Señor, gracias por todo lo que nos ha dado. Y es una fiesta, es una celebración. Por eso no le voy a decir que solamente traiga sus primicias, sino también véngase con su mejor gala. Porque es un símbolo y es una representación donde usted le dice, gracias, Señor, porque todo lo que tengo es gracias a ti. Mira los primeros frutos. Mira lo primero que me diste en este año. Gracias, Señor. Gracias porque vas a multiplicar en marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Y el otro año te voy a presentar aún algo más mejor, porque son las primicias para ti. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Quiero pedirle entonces el favor de que se ponga de pie si usted lo va a hacer. Cierre sus ojos por un momento mientras escuchamos esta adoración.